de este día, de esta noche. Vamos a comenzar nuestro culto, nuestro tema. Y bueno, vamos a ver lo que dice Cantares 2, capítulo 2, versículos 6 y 7. Y pues aquí estos versículos dicen así: su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. En primer lugar, vamos a ver el versículo 6, que habla de una escena tierna, una escena en la que hay dos personas, una escena en la que posiblemente está una mujer y un varón, ¿verdad? Recostados. La mujer quizás se encuentra cansada, se encuentra agotada, se encuentra temerosa, se encuentra pues con dudas. Y también vemos a un varón, aquí vemos a un varón pues abrazándola, confortándola, animándola. Y dice la palabra de Dios que su izquierda esté debajo de mi cabeza. Aquí menciona los dos brazos de este esposo hermoso, del esposo a la cual esta esposa se está refiriendo, esta mujer que ama a este varón. Y si nosotros recordamos cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, pues Él abrió sus brazos, ¿verdad? Cuando Él murió en la cruz, Él abrió sus brazos, fueron clavados en la cruz del Calvario, y ese sacrificio trajo a nuestra vida paz, trajo tranquilidad, trajo salvación, trajo felicidad, fortaleza, amor. Y estos dos brazos se mencionan en este versículo 6. Su izquierda esté debajo de mi cabeza, como que ese brazo está siendo el sostén de la esposa. Si nosotros podemos ver en esta imagen, la esposa está recostada sobre su brazo izquierdo del varón, confiada, tiene un sostén, pero no solamente en ese momento pues que está ahí recostada, sino en todo momento ella sabe que en el momento que ella necesite consuelo, necesite ser confortada, necesite ser, así como lo mencionaba en los versículos anteriores, ser alimentada, ser animada, ser levantada, ella sabe que existe ese brazo izquierdo que va a sustentarla, que va a permitir que ella se recueste y va a descansar y va a encontrar ahí consuelo y ánimo para su vida. Este brazo izquierdo habla acerca de cuál es el sustento, cuál es la base de la salvación del creyente, que es el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Nadie que quiera ser hijo de Dios puede ignorar el sacrificio de Jesús, ya que solamente por medio de ese sacrificio puede cualquier ser humano acercarse con un espíritu humilde a la presencia de Dios y rogar por su salvación y rogar por pues, ser limpiado de sus pecados. Y entonces esta salvación que Él ofrece a través de su sacrificio va a hacer que el ser humano se sienta en paz y se sienta en tranquilidad con Dios y pueda pues tener una comunión con Él. Pero también dice, su derecha me abrace. Él puede salvarnos hasta lo sumo. Estamos descansando en sus brazos, en Jesús, en ese sacrificio que Él hizo con sus brazos extendidos. Pero su mano derecha habla de quien está a la diestra, intercediendo por nosotros, teniendo misericordia y fortaleciéndonos, ayudándonos en nuestras debilidades. Sabemos que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, que Dios lo exaltó hasta lo sumo y que
le dio un nombre que es sobre todo nombre, y bueno, está sentado ahora a la diestra de Dios para interceder por nosotros. Entonces, esa derecha, dice, esa derecha me abrace, dice ahí, y su derecha me abrace. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Hebreos 2:18. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Y esta es pues una promesa hermosa para todo creyente. No solamente darnos la salvación, sino que Él nos está proveyendo de su socorro, de su ayuda en los momentos de tentación. Dice Hebreos 2:18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, esa mano derecha habla de que Él me abraza, que Él me ayuda en las tentaciones que yo tengo, que Él me ayuda no para que, pues ya caí y pues ya ni modo, sino que Él me ayuda para no caer, para no pecar contra Él en el momento que nosotros somos tentados para pecar, en fallarle a Dios, en cometer un error. Él dice en su palabra ahí que así como Él mismo padeció siendo tentado, también es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él nos da la fortaleza, nos da la promesa de que nosotros podemos ser socorridos por Él en el momento que tengamos ese deseo de pecar, tengamos esa tentación y que pues sintamos que es más fuerte que nosotros podemos recordar que su derecha nos abraza, que estamos descansando en su sacrificio, ya somos sus hijos, pero también Él nos provee de una fortaleza, de un poder sobrenatural que puede hacer que nosotros no caigamos, no pequemos, no le fallemos, porque sabemos de antemano, hermanos, que el pecar pues va a traer a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro diario vivir una consecuencia inevitable. Entonces, pues él así dice en su palabra y la esposa dice, pues yo estoy recostada en su brazo izquierdo, pero con su brazo derecho él me abraza, él me fortalece, él me socorre. Cuando yo tenga esa ansiedad, esa tentación para pecar, Él va a estar ahí socorriéndome para que yo no le falle a mi esposo, para que yo no esté pues teniendo el pretexto de que pues es que el pecado es que vino el diablo, ¿verdad? Y me tentó, vino el diablo y pues a veces le echamos la culpa al diablo, le echamos culpa a la gente, decimos, bueno, es que si yo me comporté así, si yo contesté así es porque fulano de tal me hizo enojar, es que fulana de tal me sacó de mis casillas, es que si no me hubieran dicho eso, a lo mejor pues yo no hubiera contestado así, pero si contesté así, ¿verdad? Pues se fue por esta razón y nos justificamos o a veces pedimos perdón y decimos, oye, perdóname por haberte contestado así, pero también tú, ¿para qué me haces enojar? Y entonces ahí ponemos un pretexto y decimos que la culpa fue de otra persona. Y sabemos, hermanos, que nosotros no tenemos, no somos libres de la culpa, no somos libres de la responsabilidad cuando le fallamos al Señor. Dios por eso en su palabra nos está diciendo aquí en este versículo que si Él fue tentado y Él pues salió libre de pecar, también Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vamos a continuar con el versículo 7 y este es un versículo un poquito amplio, es muy profundo, este versículo está hermoso. Cantares 2:7 dice así, yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que
no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Y en este momento vamos a hablar acerca del ruego de la esposa. Es un ruego, es una petición, es una súplica, la súplica de la esposa, el ruego de la esposa. La esposa se encontraba en el pleno goce de la comunión con su amado. Si nosotros nos regresamos un poco a los versículos anteriores, vemos cómo ella está deleitándose totalmente en su esposo. Ella está viviendo una comunión tal, es invitada a su casa, al banquete, está pues disfrutando la sombra del deseado, está disfrutando el fruto que es dulce a su paladar. Después vemos que ella está recostada sobre los brazos de ese precioso esposo. Entonces, ella está en pleno goce de la comunión con su amado. Su regocijo era tan grande que casi la abrumaba y sin embargo el miedo pisaba tan cerca los talones del gozo que le llenaba de espanto que su dicha tuviera fin. ¿Cuántas veces, hermanos, nos ha pasado eso, verdad? Estamos tan contentos y a veces tenemos miedo de que pues esa dicha, esa felicidad, ese solaz, esa tranquilidad, pues se venga abajo y sea apagada por algún problema, por alguna enfermedad. Y esto le pasó a esta mujer. Ella temía que otros alteraran a su Señor, pues si le causaran pena, ella se dolería también. Y si él partiera, el banquete de su deleite habría terminado. Ella estaba temerosa incluso de sus amigas, las doncellas de Jerusalén. Sabía que las mejores de las doncellas podían interrumpir la comunión, al igual que las peores. Y por lo tanto, conjuró incluso a las doncellas, a estas doncellas que mencionan este versículo de Jerusalén, a que no pecaran en contra del rey de Sión. Si despertaran a su amado y quebrantaran su sagrada paz, ella no encontraría recompensa en la compañía de las doncellas, sino que más bien las habría visto con rechazo o con repugnancia por haberla despojado de su primordial deleite. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Por qué es que esta mujer dice que no quiere que despierten a su amado, no quiere que se acabe esa paz? El lenguaje que usó es es una bella poesía oriental. Ella las exhorta no como lo haríamos nosotros por todo lo que es sagrado y verdadero. Por ejemplo, hay veces que nosotros decimos, bueno, yo lo juro o yo te lo aseguro por mi mamá, por mi papá o por algo sagrado que nosotros tengamos en la vida. Pero ella no lo haría, no lo hizo como lo hacemos nosotros, por todo lo que es sagrado y verdadero, sino por los corzos y por las siervas del campo. Y bueno, vamos a ver por qué dijo ella y mencionó a estos corzos y a las siervas del campo. En la medida en que entendamos lo que quiso decir, vamos a procurar, hermanos, beneficiarnos de esta meditación. Y bueno, vamos a ver aquí una imagen. Los corzos y las siervas del campo son criaturas de gran belleza. ¿Quién puede contemplarlos cuando corretean entre los árboles sin sentir una profunda admiración? No sé si algunos de ustedes en algún zoológico o en algún lugar han admirado un animalito precioso de estos. Ahora, puesto que nada puede ser más codiciable que la comunión con Jesús, la esposa exhorta a las doncellas de Jerusalén por todos los más hermosos objetos de la naturaleza que se repriman de turbarle. Nadie pretendería
ahuyentar a una gacela. Por ejemplo, si nosotros vemos a una gacela, en lugar de espantarla, ¿qué hacemos? Pues contemplarla. Si nosotros viéramos a un ciervo de estos como el de la imagen, pues lo que haríamos sería verlo, contemplarlo y ahí estar, ¿verdad? Porque son hermosos estos animalitos. Entonces, nadie pretendería ahuyentar a una gacela, sino que querría deleitarse viéndola. Y sin embargo, su agraciada elegancia no puede compararse nunca con la belleza de la santidad en la comunión con Jesús, o nunca se podría comparar con la belleza de la santidad pues que tiene nuestro Señor Jesucristo y que se descubre en la comunión con Jesús. Es hermosa desde dos perspectivas. ¿Por qué desde dos perspectivas? Bueno, por un lado, que nuestro amado Señor se revele a nosotros, porque es hermoso que Él se manifestó a nosotros. Nosotros no le conocimos a Él porque le buscamos o porque yo quise conocerlo y yo tomé la iniciativa de abrir la Biblia y por eso es que le conozco. No, dice la palabra de Dios que Él se reveló a nosotros. Y por el otro lado, que el creyente entra en comunión con su Señor. Es una fascinante manifestación de cada admirable virtud. O sea, el que perturbara tal relación tendría que estar pues desposeído de un gusto espiritual y posiblemente podríamos pensar que está ciego a todo lo que es más digno de admiración, porque realmente el hecho de que Dios se haya manifestado a nosotros, pues hace que esto ya nosotros estemos admirados de ver su poder, su grandeza, su amor, su misericordia, su santidad. Y en el momento en que nosotros vemos a Dios y Él se revela a nosotros, o sea, le vemos porque Él se revela a nosotros, nos pasa lo mismo que le pasó a Isaías. Isaías que dijo que cuando vio al Señor, pues él dijo, soy hombre muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos he visto, ¿verdad? A Dios. Entonces, igual nosotros, en el momento que nosotros tenemos esa manifestación por medio del Espíritu Santo, de ese Dios, de ese poderoso Señor, entonces nosotros, ¿qué pasa? ¿Qué es lo primero que llega a nuestro corazón cuando vemos a Dios? Pues soy pecador. Señor, ¿cómo es posible que yo sea tan inmundo? Yo sé que he pecado contra ti y Dios empieza por medio de la santidad de Él, nos vemos y decimos, pues estoy mal. Nos pasa lo de Isaías, soy un hombre de labios inmundos. Y entonces eso nos lleva al arrepentimiento. Pero después de que Él nos lleva al arrepentimiento, entonces podemos ya gozar de una comunión con nuestro Señor. Así como uno se deleita cuando ve uno a un ciervo pardo rojizo en el claro del bosque y lo considera el más hermoso ornamento de la escena, así los hombres cuyos ojos han sido abiertos se regocijan en los santos, cuya elevada comunión con el cielo los convierte en seres de un molde superior al de los mortales comunes. No quiero decir que un cristiano sea superior a los demás, pero por la gracia, por la misericordia de Dios, al Él revelarse a nosotros, revelarnos su verdad, su misericordia, entonces Él pues nos pone en un lugar superior ante Él, porque dice la palabra de Dios en Efesios 2 que Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Por eso es que de alguna manera, pues Él nos honra con esa posición al hacernos sus hijos. Un alma en conversación con su Dios es la admiración de los ángeles. Acuérdense que dice la palabra de Dios que estas cosas desearían estarlas viviendo los ángeles, pero ellos no tienen el privilegio que tenemos nosotros de ser salvos y de tener una comunión de amor con el Señor. Ellos simplemente son esclavos, son siervos de Él.
¿Acaso hubo alguna vez una escena más conmovedora, hermanos, que la de Jesús a la mesa con el discípulo amado reclinado sobre su pecho? Esa es una escena que nos puede a nosotros transportar a este tiempo y nosotros tomar esa escena como nuestra. Qué hermoso es esa comunión con nuestro Dios cuando nosotros podemos ir a su presencia y decirle, Señor, aquí estoy cansado, necesito tu abrazo, necesito de ti, Señor. Y entonces Él nos hace descansar porque nos recuesta en su pecho, porque nos recuesta en su brazo, porque nos anima, porque nos levanta. Recordemos también a María sentada a los pies del Maestro. ¿No es un cuadro digno de arte más inspirado? Entonces, hermanos, nosotros que gozamos de las cosas hermosas para estropear la comunión en la que mora la belleza extraordinaria, pues no se podría hacer. No podríamos nosotros estropear esa comunión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó cuando María estaba a los pies del Señor? Estaba ahí, atenta. Había 1000 quehaceres en su casa, muchos quehaceres, como seguramente ustedes y yo tenemos en este momento 1000 quehaceres que hacer. Tenemos muchos pendientes, tenemos muchas cosas que a completar, tareas y trabajos del hogar, quehaceres, trabajo pues de lo que estamos trabajando, pero ¿qué pasa? ¿Por qué estamos aquí, hermanos? Estamos aquí porque algo nos está llamando a nuestro corazón, porque hay un ser tan precioso, hay un ser tan bello que nos ama con un amor que nadie más podrá darnos, y ese amor nos ha atraído a Él. Y por esa razón estamos acá, no porque no tengamos nada que hacer, sino porque el amor de Dios nos vence, porque el amor de Dios nos convence para estar aquí reunidos, escuchando su palabra, aquí teniendo este tiempo de comunión con Él. Ni por afanes mundanos, ni por el pecado, ni por insignificancias, debemos de permitir nosotros que se interrumpa el descanso del amado, o sea, la comunión que tenemos con Él, su reposada presencia en el cielo, en la tierra y el mejor gusto anticipado del cielo arriba. En ella encontramos todo lo que es puro y amable y de buen índole. Es buena y únicamente buena. Entonces, vamos ahí con la pregunta, ¿por qué, oh hijas de Jerusalén, despertarían a nuestro amado y serían la causa de que su excelencia adorable se esconda de nosotros? Más bien, vamos a unirnos para preservar un gozo tan hermoso y una bienaventuranza, pues hermosa, ¿verdad? Infinita. Ahora, el siguiente pensamiento que vamos a ver en este momento es por los corzos y por las siervas del campo. Es el de una tierna inocencia. Estas apacibles criaturas son tan inofensivas, tan indefensas, tan tímidas, que quien les hiciese daño o les causara un susto, tendrían que ser un individuo sin alma. Entonces, la esposa suplica a sus amigas por todo lo que es tierno, por todo lo más tierno, lo más sensible, que no despierten a su amado. Él es tan bueno, tan amable, tan santo, tan inofensivo, tan inmaculado, que los más indiferentes deberían de avergonzarse de interrumpir su descanso. ¿Por qué, hermanos? No hay nada en él que provoque ofensas. O sea, al momento de decir despertarlo, es provocar su enojo, es provocar su molestia, porque la palabra de Dios dice que también Dios es un Dios de ira, y eso significa despertar al amado, motivarlo a que él en su ira santa se aire contra nosotros por alguna acción que nosotros hagamos, alguna acción mala que él aborrece. No hay nada en él que provoque a ofensas y hay todo para evitarlas. Pues, ¿qué razón tenemos mejor para evitar las ofensas a nuestro Dios?
¿Por qué, hermanos? Vamos a recordar un poco. Él es varón de dolores, experimentado en quebranto. Dio su cuerpo a los heridores y sus mejillas a los que le mesaban la barba. No escondió su rostro de injurias y esputos. Cuando le maldijeron, no respondió con maldición. Y en sus agonías de muerte oró por sus enemigos. Entonces, hermanos, ¿quién podría encontrar una causa de ofensa en él? ¿Encontraríamos que él nos ofende a nosotros? ¿Acaso sus heridas no detienen los golpes que serían provocados si hubiese sido de otro carácter? ¿Quién desearía enojar al Cordero de Dios? Y bueno, el siervo de la mañana, o sea, Jesucristo, ha sudado ya grandes gotas de sangre que han rodado hasta el suelo. Cuando los perros lo cercaron y la asamblea de los perversos lo rodeó, él sintió la plenitud del dolor. ¿Y qué haremos, hermanos? ¿Le afligiremos una vez más? ¿Lo haremos enojar? ¿Volveremos a inquietarlo, a molestarlo? ¿Volveremos a hacerlo sufrir con nuestras acciones? En la comunión con Jesús hay una ternura que debería desarmar toda oposición. Un alma en comunión con el Hijo de Dios no provoca enemistad. El mundo se podrá levantar en contra de un celo proselitista o quizá de una controversia desafiante o de un ceremonialismo ostentoso, pues estos tienen poder y son presa para los espíritus, ¿verdad? Pero la comunión es quieta, discreta, recatada, inofensiva. Los santos que abundan en esta comunión son de un espíritu tierno, temerosos de ofender, no ponen resistencia y son pacientes. En verdad, hermanos, sería un derroche de crueldad desear privarlos de su desinteresada felicidad, que no despoja ningún corazón de una gota de placer y no le produce lágrimas a ningún ojo. Más bien, aquellos que son más indiferentes a la religión, hermanos, deberían de respetar a aquellos que encuentran su deleite y su comunión hermosa en Dios, aunque a lo mejor a los mundanos no les importe nada el amor que domina al espíritu del creyente. Debe tener cuidado cuando pasa junto al aposento de ese corazón devoto, de ese corazón lleno de ánimo. Y hermanos, esto es algo que Dios nos está enseñando a través de este pasaje, ¿verdad? Que no tan solamente nosotros no provoquemos con nuestras malas acciones, seamos indiferentes a la comunión con Dios, porque Él ciertamente, recordemos lo que mencionó en alguno de los evangelios, cuando Él invitó a su mesa a todas esas personas y ellas no quisieron ir. ¿Y qué hizo el rey? ¿Qué hizo este varón que fue rechazado, despreciado? Se molestó, se enojó, porque él tenía preparado para todos aquellos que él amaba, que él quería tener ahí. Y entonces tomó otra decisión. Entonces, esto en primer lugar nos invita a no nosotros hacer algo que moleste a nuestro Señor, que le duela en su corazón, así como nosotros como padres, como madres, al nuestro hijo fallar, enojarse, ser rebelde, nos duele el corazón, a veces derramamos lágrimas. También nuestro Señor Jesucristo, también Dios, en su palabra dice que Él también le duele, pero no tan solamente nosotros, sino que si alguna persona, algún hermano en Cristo está animado, está gozando de la comunión con el Señor, nosotros no debemos de ser estorbo para ellos. En cuanto a aquellos de nosotros que conocemos la hermosura de la comunión con Jesús, nos corresponde ser doblemente celosos de nuestras palabras y de nuestras obras para que en ningún caso ofendamos a alguno de los pequeñitos del Redentor y causemos que pierda ni siquiera por una hora
su deleite en el Señor. Hermanos, cuán a menudo los cristianos somos descuidados en esto, ¿verdad? Cuán descuidados a veces somos en quizá mencionar una palabra, en decir algo, en tener una actitud que pueda desanimar a la iglesia de Cristo. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado. Con toda seguridad, hermanos, este pensamiento se alojaba en la mente de la esposa desesperada que con ansias estaba suplicando. Ella tenía la intención de conjurar y persuadir a sus amigas al silencio por todo aquello que describe al amor. Vamos a recordar algunos otros versículos como en Proverbios 5:19, que habla de los lirios y las gacelas han sido siempre sagrados para el amor. El poeta de los cantares había usado en otra parte este símbolo para explicar el amor matrimonial como sierva amada y graciosa gacela. Eso está en Proverbios 5:19. En cuanto a su amor, hermanos, excede el amor de las mujeres. Las muchas aguas no pueden apagarlo, ni lo ahogan los ríos. En cuanto al amor de la iglesia, ¿quién mejor lo conoce? ¿Quién mejor puede describir ese amor por la iglesia? Pues es el mismo esposo que dice: cuán hermosos son tus amores, hermana esposa mía, cuántos mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Entonces aquí podemos ver cómo para él es hermoso cuando sus hijos se acercan a él y están felices con él y están en una estrecha comunión con él. Por tanto, si el amor puede solicitar una inmunidad frente a la guerra y pedir que se respete su quietud, la esposa usó como un argumento cuando suplicó por los corzos y por las siervas del campo, que no sea invadido el reposo de amor de su real esposo. Si nosotros amamos y somos amados y deseamos ser amados, debemos de tener una consideración reverente hacia aquellos que tienen comunión con Jesús, pues sus almas reciben su abundancia de amor. ¿Y saben qué, hermanos? Ahuyentarles de su felicidad constituiría un pecado terrible, una barbarie inexcusable. Entonces, hermanos, esto también nos enseña este versículo. Nosotros que tenemos corazones que sentimos amor por otros, no debemos de causar la mayor de las amarguras, privando al alma santificada del más dulce de los deleites. Hermanos, nosotros, dice la palabra de Dios, que si nosotros hacemos caer a un pequeñito, que si nosotros hacemos que por culpa de nuestro mal testimonio o de una palabra, de una ofensa, de una actitud mala, hacemos resbalar, caer, desanimar a uno de esos pequeñitos, dijo Jesús, pues es mejor, ¿verdad?, que fuera puesto una cuerda en el cuello, una piedra y ser echado en el mar, porque eso sí le molesta al Señor. Le molesta que nosotros no atendamos a su llamado, a la comunión que Él quiere tener con nosotros, pero también Él se enoja cuando alguien está deleitado en Él, cuando alguien está en comunión con Él y nosotros amargamos su vida por causa de nuestro mal testimonio o de una palabra o de una actitud. Y bueno, también esto no es una excusa para que, bueno, si ya mi hermano hizo algo que no me gustó, pues ya, yo me desanimo y me voy y ya no me congrego y ya, me hago la digna, ¿verdad? Y ya me desintereso y me desligo totalmente, porque eso no es así. Así como vimos en el estudio anterior, no tenemos ningún pretexto para poder desanimarnos, para que nos salgamos y nos alejemos
de Dios, porque Él nos está proveyendo de alimento correctivo y preventivo, para que nosotros estemos firmes en su camino. Pero lo que sí tenemos la responsabilidad es de no hacer tropezar a nadie, ¿verdad? Y bueno, vamos esto es algo pues muy corto, muy pequeño, que yo tenía preparado para ustedes. Entonces, este versículo sí está un poco largo, está un poco difícil de poder entender hacia la primera, pero precisamente los corzos y las ciervas del campo nos hablan acerca de esa dulzura, de esa hermosura, de esa paz, de esa tranquilidad que los ciervos y los corzos irradian al poder verlos. Y eso se compara con la comunión con Dios. ¿Cuánto diéramos nosotros que todos los creyentes estuviéramos tan ansiosos de retener el goce del divino amor, que advirtiéramos para que se fuera cualquier intruso, quien quiera que éste fuera? Las doncellas de Jerusalén eran bienvenidas para que visitaran a la esposa en momentos oportunos, e incluso ella en otra ocasión les pidió que llevaran un mensaje a su amado de su parte, y les dio una descripción de sus encantos sobresalientes. Pero cuando su señor estaba con ella en el banquete, solo les pedía que no se interpusieran entre ella y el brillo del sol de su presencia. Ella quería estar en comunión con él y no perder de ninguna manera y por nada perder esa comunión que ella tenía con él. Entonces, hermanos, pues esto nos puede ayudar a no permitirle a nada, que nada arruine nuestra comunión con el Señor, hermanos. Que nada hagamos para arruinar la comunión con Dios de mi prójimo, de mi hermano en Cristo. ¿Por qué Dios nos anima a esto? Porque a veces tenemos ese pretexto. Bueno, es que como ya no me gustó lo que hizo tal hermano, ya no me gustó el que predicó, ¿por qué no me gustó esto? Y empezamos a disgustarnos por las cosas que nosotros vemos, nuestros ojos carnales ven, y entonces ponemos pretextos y le damos cabida a esos pretextos para que se rompa la comunión con Dios. No debemos de darle permiso a nada, hermanos. Nada tiene más importancia que nuestra comunión con Dios. Si en algún momento, muchas veces ha pasado, ¿verdad? No creo que nada más haya sido una servidora. A veces antes del culto, tanto en presencia allá en el templo como aquí por medio del celular o de esta aplicación, pasa algo terrible. Nos enojamos, tenemos alguna discusión, recibimos una mala noticia y cuando vamos a leer la palabra de Dios y vamos a tener nuestra comunión con el Señor, vamos a orar, vamos a meditar en su palabra, vamos a expresarle nuestra gratitud, nuestras peticiones a Dios, ya sea por medio del culto como lo estamos haciendo ahora o personalmente cada quien en su comunión con Dios, siempre va a haber cosas, hermanos, que puedan o que intenten romper esa comunión. Pero ¿quiénes son los que van a permitirlo o no van a permitirlo? ¿Quiénes son? Pues nosotros, hermanos. Yo sé si le doy cabida al desánimo, a las excusas, a los pretextos, o yo sé si todo eso, como dice la palabra de Dios, lo tengo por basura, ¿verdad? Todo eso lo ignoro totalmente y como dijo Pablo, olvidándome de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Esta esposa no quería que nada interrumpiera ese tiempo tan hermoso que estaba
teniendo con su Señor, con su esposo, con el ser que ella más amaba. Imagínense todo lo que ya estudiamos. Ella estaba en una escena de amor hermosa. Y eso es lo que Dios nos ofrece a nosotros, hermanos. En medio de esta pandemia, Dios nos ofrece su amor y seguramente Él está derramando en nuestros corazones su amor, su misericordia, su gracia. Nos está demostrando cuánto nos ama. Nos está hablando por medio de su palabra. Nos está deleitando con el mensaje. Y hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando venga alguien a querer interponerse entre esta comunión? No le voy a hacer caso, Señor. Tengo este pensamiento diabólico en mi mente. Aquí está, Señor. Lo tomo y te lo entrego, Señor. No lo quiero, llévatelo, Padre. Yo quiero que nada intervenga, nada pueda interrumpir mi comunión contigo. Alguna amargura que haya en mi corazón, Señor, yo no quiero guardarle rencor a nadie. Perdono a fulano de tal, perdono a fulana, perdono a aquella persona que me ofendió, que me hizo tanto daño. Señor, vengo a derramar mis lágrimas ante ti y te presento esta amargura. Llévatela, Señor, en tu nombre perdono a esa persona. Señor, me estoy desanimando. Siento que me estoy enfriando, que me estoy debilitando. Señor, aquí está mi debilidad. Aquí está, Señor, aquí está tu palabra. Me voy a fortalecer con este alimento porque tú eres mi fortaleza y no quiero que nada interrumpa mi comunión contigo. Y así, hermanos, hay que tener esta ansia, esta súplica de la esposa. No hay que despertar al amado, o sea, no hay que motivarlo, no hay que hacer nada que pueda poner una barrera entre nuestro amado y nosotros, porque Dios quiere tener una relación personal con nosotros, hermanos, y de nosotros es la responsabilidad de mantenerla o de rechazarla. Entonces, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, les animo a que no nos cansemos de estar en comunión con Dios. Que si vemos que a lo mejor tal y tal hermano o no nos hacen caso, no se conectan, no importa, la responsabilidad es de nosotros. Dios, cuando yo esté con Él, ante su presencia, Él me va a demandar por mi persona. Y a cada quien nos va a pedir cuentas. Yo no voy a dar cuentas por mi hermano o por mi hermana, yo voy a dar cuentas por mí. Y entonces yo debo de cuidar mi testimonio, mi persona, mi comunión con Dios. Vamos a orar. Señor, en esta noche quiero poner en tus manos, Padre, nuestra vida. Tú sabes, Señor, cuántos enemigos tenemos en este mundo. ¿Cuántos enemigos hay, Señor, que quieren interrumpir nuestra comunión contigo? El pecado que nos asedia en nuestra carne, Señor, cada día. Señor, muéstranos los pecados que son ocultos a nuestros ojos. Enséñanos qué pecados tenemos para que nos arrepintamos y te pidamos perdón por ellos. Señor, el desánimo, el desaliento, el que alguna persona nos falló, el estar en desacuerdo con alguna manera de llevar el culto. Señor, tú puedes hacer que todo eso, Señor, tú vales más que todo eso, Señor, nada de eso importa, porque lo más hermoso es estar contigo, Señor, es tener comunión contigo. Perdónanos porque cuántas veces los afanes de esta vida a veces nos impiden estar en comunión contigo. Perdónanos, Señor, y concédenos el deseo de estar congregados en los cultos y también estar en comunión contigo en nuestros devocionales diarios. Ayúdanos, Señor. Danos la fortaleza. Queremos estar contigo, Señor. Nosotros queremos tener comunión contigo. Danos esa fortaleza, ese poder para no permitir que nada rompa con
esta hermosa comunión. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.